ante diferentes instancias gubernamentales para poder construir cualquier proyecto. No se pueden iniciar una obra sin estos papeles, sin embargo, muchos sí los realizan atendiendo, muchos sí la realizan sin estos papeles, ateniéndose a multa. Entonces, a ver, tú puedes construir con o sin licencia de construcción. Si tú no tienes una licencia de construcción, vas a tener una multa, por lo cual les pido encarecidamente que hagan este tipo de trámites. Vamos a hablar de los conceptos básicos. En primer lugar está el tema de las escrituras. Las escrituras es el documento otorgado por un notario en donde se certifica el traspaso de un inmueble del vendedor al comprador y que se inscribe al registro de la propiedad. Antes de empezar cualquier trámite o proyecto de obra nueva, se debe de estar seguro que se cuentan con las escrituras, ya que así el cliente nos comprueba que es su terreno y podremos realizar los trámites pertinentes para la construcción. Si se empiezan los trámites sin que esté inscrita al registro de la propiedad, se puede pedir al notario una constancia o carta donde se diga que está en proceso de la inscripción. Una vez inscritas, ya se contará con lo que se le llama el folio real. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Pues que es un representante legal. En ocasiones, el cliente no quiere molestias para hacer trámites, entonces otorga mediante al notario un poder notarial al arquitecto o al gestor de los permisos o a cualquier otra persona, que pueden ser una o varias personas para que esta persona haga los trámites de los permisos. Este representante legal a la vez puede dar cartas, poderes para que su gestor pueda realizar los trámites necesarios. Entonces, si tu cliente o tú mismo no quieres hacer el trámite, puedes pedir un poder notarial en tu notaría, a tu notario, y con eso puedes otorgarle las facultades a otra persona para poder hacer los trámites que tú me necesitas hacer. Vamos a hablar de otra cosa fundamental. Entonces ya vimos que es una escritura, ya vimos que es un representante legal, estamos viendo las diferentes fichas del tablero que vamos a necesitar para poder tramitar una licencia de construcción. Ahora vamos a hablar de el director responsable de obra. El director responsable de obra es el especialista certificado responsable que se encarga que se cumplan las normas técnicas durante la construcción. Necesitamos de su firma en algunos de los permisos. Algunas de sus funciones, ¿cuáles van a ser? Suscribir la manifestación de construcción. ¿Qué es la manifestación de construcción? Es la licencia de construcción. Le cambiaron hace como 7, 8 años el nombre de licencia de construcción a manifestación de construcción, pero son lo mismo. Entonces, el director responsable de obra, ¿qué va a hacer? Suscribir la manifestación de construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que firmar tu licencia de construcción, va a ver tu proyecto estructural, arquitectónico, entre otros, y va a firmar para que te den tu manifestación de construcción e incluso hace el ingreso de esa licencia de construcción. En segundo lugar, vigila la obra dando visitas constantes para verificar las normas y el reglamento. Entonces va a haber en la obra una bitácora de obra y el DRO va a decir si estuvo bien tu obra ejecutada o no. Después, cada visita y observación lo plasma en una bitácora de obra, y si no está bien, cambia, te dice que no está bien, entonces tú tendrás que cambiar obligatoriamente lo que él te pida. Eh, Da el visto bueno para una terminación de obra. La terminación de obra es el último trámite que se hace, bueno, no el último, pero sí de los últimos que se hace para terminar la construcción de tu casa. Y digo que no es el último porque también tienes que hacer la actualización de boletas prediales, que eso ya no es de la construcción, pero sería otra cosa que tienes que hacer, que ya hablaremos más adelante. Pero para la terminación de obra es un papelito que te dice que tu obra la terminaste conforme al proyecto que ingresaste en la alcaldía o municipio y que está bien. ¿Por qué te piden este trámite? Para que puedas escriturar tu propiedad. De lo contrario, no vas a poder escriturarlo. ¿Y por qué es así? Porque mucha gente lo que hacía era sacar la licencia de construcción, por ejemplo, para una casa, y en lugar de hacer una casa, hacían locales comerciales o hacían un edificio de departamentos. Entonces, la terminación de obra te permite, o más bien te obliga a terminar tu proyecto de la forma en la que lo pediste el permiso, y si no tienes la terminación de obra, no puedes escriturar tu proyecto. Por eso se es estricto en esta parte.
También puede denunciar ante y bueno, el director responsable, el DRO o director responsable de obra, pues te firma estos documentos en la alcaldía. También puede denunciar ante la delegación cualquier irregularidad de la obra. ¿Por qué? Porque si tú estás construyendo mal y el director de obra te está firmando, o más bien te firma y construiste mal, él se va a la cárcel. Si se cae tu construcción, el que se va a la cárcel es él. Entonces, su obligación para salvar su pellejo y para asegurar que la construcción esté bien hecha es presionarte para que hagas bien las cosas. De lo contrario, si tú no haces bien las cosas, él va a la cárcel. Vamos a hablar de otra figura que existe, que no es para todos los proyectos, que es el corresponsable en estructura. Este es un especialista en seguridad estructural que da el visto bueno al proyecto estructural. Al presentar la manifestación de construcción, o sea, la licencia de construcción, se necesita una responsiva y su firma para el permiso. Este corresponsable de estructuras es una persona que va en proyectos grandes, sobre todo, no todos los proyectos lo necesitan. La casa de habitación por lo regular no lo necesita. Hay que ver en la normativa de tu localidad si lo necesita o no. Pero por lo regular, los que lo necesitan son ciertos edificios de 4 pisos en adelante o más grandes. Y y lo que necesitan es que tú vas a contratar un estructurista para que te haga tu proyecto estructural. Ese estructurista te diseña la cimentación, las traves, los techos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tu proyecto es más grande, al menos en Ciudad de México, hay un riesgo de que se caiga por terremoto. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es que pasen por varios filtros. Una cosa es el DRO, que va a ver que el proyecto estructural esté bien. Otra cosa es el corresponsable de estructuras, que va a revisar el proyecto del ingeniero que te hizo el cálculo estructural, que seguramente lo hizo en un software de ingeniería muy específico. Y el corresponsable de estructuras lo que va a hacer, hacer el mismo proyecto, pero en otro software diferente al que usó tu ingeniero inicial. Esto para ver que con dos herramientas diferentes los resultados son el mismo. El resultado debería ser que no se va a caer tu edificio. Entonces lo hacen en uno o dos softwares diferentes y ya firma de que está bien el proyecto. Y ya que firmó que está bien el proyecto, pues ya te dan tu licencia de construcción. Este mismo también, este mismo también hace visitas de obra para ver que estás construyendo bien. Entonces, conforme van haciéndose más grandes los proyectos, vas requiriendo cada vez más gente. En Ciudad de México todavía hay otro filtro que es el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, que les revisa al corresponsable de estructuras y al estructurista el proyecto que pusieron y les sugiere modificaciones de meterle más acero, más varillas o algún refuerzo adicional. Entonces es una escalerita. Es el estructurista, después el corresponsable de estructuras y después el Instituto de la Seguridad de las Construcciones. No todos los proyectos lo adquieren, lo necesitan. Al menos las casas de habitaciones no. ¿Por qué? Porque son pequeñas. Pero ya cuando estás haciendo edificios o cosas más altas, en Ciudad de México, pues vas a requerir pues requerir hacer estos estudios y contratar a estos especialistas. Posiblemente también en tu ciudad si haces proyectos grandes. Luego viene el responsable de instalaciones. Es el especialista registrado ante el gobierno de la Ciudad de México como el DRO, pero revisa y verifica que se cumplan las normas técnicas del reglamento en cuanto a instalaciones, ya sea agua o electricidad. De igual forma, realiza visitas durante la obra para asegurarse que no existan irregularidades. Normalmente, ¿esto cuando viene? A ver, cuando son edificios muy grandes, o cuando tienes un edificio con elevador. Cuando tienes un edificio con elevador, forzosamente vas a necesitar uno de estos porque pues es una instalación que si se cae se va a morir la gente. Entonces vas a necesitar un corresponsable de instalaciones. La instalación, pues ¿cuál será? Pues la instalación del elevador. Entonces tendrás que llevar a alguien que sea especialista en eso. Y con responsables de hidráulica y eléctrica, pues sí, sobre todo cuando son proyectos grandes. Dice Francisco, en San Luis Potosí, cuando no es casa habitación, piden el visto bueno de los bomberos.
Ah, pues todo eso está bastante interesante. Aquí en Ciudad de México no te piden el visto bueno de los bomberos, pero qué interesante, Francisco. Muchas gracias por eso. Ahorita les voy a pedir, les voy a enseñar algunas otras cosas. Prevención y desahogo. Cuando algún dato está incorrecto en tu formato o los documentos entregables te hacen una prevención, te dan un documento diciendo en qué te equivocaste o si te faltó algo por entrega o por lo tanto tienes que corregir. Em, entonces, tú normalmente vas a ingresar una licencia de construcción que te van a dar un formatito. Déjenme abrir un formatito para enseñarles. Permítanme un momento. A ver, por ejemplo, de Estado de México, que es sencillo. A ver, videos de presentaciones del curso. Por ejemplo, el formato que cuando tú vas, en teoría, tú podrías ir a la alcaldía o al municipio, al palacio municipal de tu ciudad e ir a una zona que se llama desarrollo urbano. Si no se llama así en tu ciudad, pues ve a la alcaldía y pregúntales cómo se llama, en dónde te dan la licencia de construcción. En este caso, yo fui al registro municipal, al gobierno del Estado de México, al registro municipal de trámites y servicios del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y pedí primero hablé por teléfono, les dije, oigan, ¿qué necesito para sacar una licencia de construcción de un proyecto? Ellos me dijeron, no, pues no te puedo dar la información por internet, tienes que venir, digo, por teléfono, ni la vas a encontrar por internet porque no está actualizada. Así que ven y te voy a dar esta hoja. Esta hoja literalmente la escaneé y es la hoja que te van a dar. En Ciudad de México pues será un poquito más, ya es todo digital, pero aquí la licencia de construcción, aquí por ejemplo te pone nombre, licencia de construcción para obra nueva, ampliación, modificación, existe mayor a 60 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque cuando es menor a 60 metros cuadrados no necesitas una licencia de construcción, al menos en el Estado de México. Los documentos, aquí te van a decir los fundamentos de la ley y te van a pedir qué cosas necesitas si eres persona física, ¿no? Solicitud de este mismo documento llenado, la escritura, una identificación, licencia de uso de suelo con la instancia de alineamiento, que ahorita vamos a ver qué son esas cosas, planos del proyecto, estructurales firmados por el perito responsable de obra, y te van a pedir todos los documentos que necesitas. Te van a decir, te van a pedir todos los documentos y eso lo tendrás que hacer y te van a firmar. Y ya después de eso, que te autorizan tu licencia, revisan tu proyecto, tú llenas este formulario e ingresas todos los documentos que te piden ahí y ellos te van a mandar unas cartas o vas a ir a recoger unas cartas y te van a dar algo. Si tu licencia está bien, te van a dar una licencia de construcción, que es una hoja, y te van a dar una licencia que dice que puedes empezar a construir. Y te van a dar una bitácora de obra sellada por el municipio para que el DRO la llene y también firmada por él y por ti. Si no, si tu proyecto no está bien a nivel arquitectónico porque no estás cumpliendo con el reglamento o sobre todo en ese aspecto porque se supone que el DRO ya revisó la estructura, te van a hacer una prevención y te van a pedir que cambies ciertas cosas. Y ya que cambias esas cosas, ya te dan tu licencia de construcción. Cuando tú entregas esta corrección se llama desahogo y dependiendo del trámite es el tiempo que tardan para poder corregir o entregar lo que te piden. Esto que les comenté pues es bastante rudimentario. O sea, tú vas, metes esta hoja, literal, esta que les enseñé es la hoja que metes. Actualmente ya en Ciudad de México ya es todo digital. Tú metes los planos de tu casa, tú haces todo, según esto, para que sea más rápido. El problema, y para que no haya corrupción, porque se supone que lo que hace los funcionarios es retrasar esta licencia para que tú vayas y te desesperes y les ofrezcas dinero y ellos se ganen un dinero. Se supone que ya es digital para que no tengas contacto con los funcionarios y que alguien revise tu proyecto y después ingreses los documentos y te den tu licencia fácilmente. Pero es lo mismo.
Ellos hacen lo mismo, ingresan y al final el que lo revisa es él. Y se va a tardar un montón de tu documento en salir a licencia y vas a pagarles dinero. Eso en muchas ciudades como la Ciudad de México. Hay ciudades en donde eso no pasa. Por ejemplo, ahorita estoy construyendo en Playa del Carmen y no dimos mordida. En esta licencia que les enseñé del Estado de México tampoco dimos mordida. En Ciudad de México sí tienes que darles a fuerzas mordida, aunque sea digital, eso te van a hacer que se tarde un montón para que te desesperes y les des mordida. Como se los mencionaba, por ejemplo, en Morelos no he tenido que dar mordida, en Estado de México tampoco, y en Playa del Carmen tampoco. En Ciudad de México no hay manera que yo no dé mordida. Entonces, depende de la ciudad y depende en dónde estés, va a pasar eso. Comenta Enrique. Super tranzas, yo ando justamente en eso. Dice Víctor, ¿la licencia se hace por toda la obra o se pueden solicitar por partes? Pues la tienes que hacer por toda la obra. Te recomiendo que tengas el proyecto completo porque si no, pues vas a tener que hacer que el trámite varias veces. Dice Enrique, me piden un estudio de impacto urbano y de impacto vial por 3 departamentos. Eso normalmente te lo piden. Eso no es tan raro que te lo pidan. Pero sí, si viene en la normativa y te están pidiendo eso, aunque sean 3 departamentos, y ellos no te firman, y ellos firman tu licencia y no tenías ese documento, pues ellos pues pueden ir a la cárcel. Entonces te van a pedir todo lo que pida la normativa, aunque tu proyecto sea pequeño. Pero eso sí lo piden, eso no me parece descabellado. Si viene en la normativa, te lo van a pedir. Pero entonces, como se los comenta, hay gente que te pide y hay gente que no te pide. En Ciudad de México, de ley vas a pagar algo. Y dicen puntos a recalcar con el cliente. En primer lugar, el tiempo. En los formatos de cada permiso te mencionan un estipulado de entrega. Sin embargo, casi nunca se cumplen. Además, si te previenen, te revisan la información y te dicen que está mal y tienes que corregirla. El trámite se va alargando en este caso. Costo. No se imaginan el costo de los permisos los clientes, pero pueden llegar a representar del 10 al 15% de la obra. Por ejemplo, si la obra te va a costar 15,000 pesos, te digo 15 millones, en puros permisos te puedes gastar 1,500,000 pesos. Eso es algo muy común. Se considera un gasto de gestión y el pago de los permisos que puede llegar hasta el 20% por los aportes voluntarios. Entonces, ¿qué son los aportes voluntarios? Las mordidas. Por ejemplo, te puedes gastar, por ejemplo, les voy a abrir un documento que justo, a ver, permítame un momento. Ah, 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 por ejemplo, voy a enseñarles una cotización que me está haciendo un gestor. Por ejemplo, a ver, quiero mejor enseñarles bueno, está bien esta. Esta es una casa que voy a empezar. No les voy a dar mucha información porque apenas la voy a empezar, pero este, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, todos estos, la lista de permisos. Aquí están los derechos, que es lo que se le paga al gobierno. Los gastos extraordinarios son mordidas y los honorarios del gestor. Por ejemplo, constancia de alineamiento de número oficial. ¿Qué es el alineamiento de número oficial? Pues el número de que tiene la calle tu propiedad. Cuesta 4,000 200 pesos para que lo tramites y les tuvimos que pagar 30,000 pesos a la gente de desarrollo urbano para que saliera rápido y eso de rápido son en 3 meses.
Si no, te puedes llevar años en ese trámite. O sea, entonces estamos hablando que es un trámite que cuesta 4,200 pesos, nada más tener el número, un documento que diga el número de tu propiedad. O sea, en dónde está, qué calle está y cuál es el número. Es 30,000 pesos. Y al gobierno 4,200, o sea, de mordida 30,000 y al gobierno 4,200. Certificación de uso de suelo. ¿Qué es eso? Es un documento en donde te dice qué uso de suelo tiene. ¿Qué es el uso de suelo? Que te dice qué puedes construir en tu terreno. Los derechos se pagan 2,104 en tesorería. Factibilidad de servicios hidráulicos hasta el sistema de aguas de SACMEX. Eso solamente nos cobran gestoría y son 25,000 pesos de gestoría. Estamos hablando que SACMEX, pues es la compañía de aguas y pues es decir que que hay agua en tu terreno o que puedes llegar a tener agua en tu terreno, porque si no, no te dan licencia de construcción. Después, sistema alternativo y captación de aguas pluviales. Esto nos cuesta, esto va a ir dentro de la licencia, esto nada más es un documento que vamos a ingresar y es cómo el agua entra a tu casa. Y el proyecto, la verdad de aquí es que el gestor lo está cobrando bastante caro, en 70,000 pesos, pero en realidad ese lo hice yo y me salió mucho más barato, como en 20,000 pesos. Después, elaboración de declaratoria de cumplimiento ambiental para ampliación y modificación de SEDEMA. ¿Qué es eso? Es cuando tú vas al SEDEMA, pues va a la Secretaría de Medio Ambiente, te va a decir que no estás tirando árboles, que todo está muy bien, que no vas a impactar con el medio ambiente. Entonces ahí un biólogo va a ir a tu terreno, va a clasificar los árboles que hay en tu terreno y te va a decir cuáles puedes tirar y cuáles no y cuánto te va a costar. Eso te puede costar 60,000 pesos el puro trámite, más los derechos el biólogo y más los derechos que serían como 19,000 pesos. Eso si no hay árboles. Si hay árboles, te estás hablando de que puedes llegar o sea, es muy difícil. Cada árbol te pueden llegar a cobrar para tirarlo 150,000 pesos. Eso, y si los tiras, puedes ir a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que haces? Diseñar el proyecto de tal forma en que donde no vayas a tirar ningún árbol es lo ideal, porque de lo contrario, en este proyecto nos salía en 5 millones de pesos hacerlo todo por la vía legal, 5 millones de pesos tirar los árboles que necesitábamos y trasplantar un montón más. Entonces, el tema de los árboles es complicado. ¿Qué hace mucha gente? Lo que hace mucha gente es que saca un permiso en donde antes de sacar la licencia de construcción dice que los árboles están enfermos y los tira. Obviamente, pues eso está completamente mal y y pues es muy triste, pero es más fácil que eso lo tendrías que hacer antes de la licencia, porque una vez que ya entras a SEDEMA no te van a dejar hacer eso. Entonces eso lo haces antes, pero tienes que sacar un permiso precisamente para eso, porque ellos ya tienen un registro de qué árboles existen vía satelital. Entonces tú tendrías que pedir un registro de tu terreno de como si no fueras a construir, oye, ya están enfermos estos, van y te sacan y los mismos de la alcaldía te dan ese permiso y quitan los árboles, pero como si tú no fueras a construir. Una vez que estás haciendo el trámite de la licencia y pides el permiso para tirar los árboles, ellos ya te van a decir, ok, entonces tú realmente quieres tirar los árboles porque vas a construir, no porque están enfermos. Entonces te cuesta un dineral. Entonces, ¿qué es más fácil? Es más fácil antes de que empieces el trámite de la licencia, tirar los árboles, sacar ese permiso, porque así les estás diciendo, oye, pues ya están enfermos, ya por favor tíralos. Pero cuando ya empiezas el trámite, y ya van a decir que es porque vas a construir algo y te va a salir en un ojo de la cara. En este caso nos salían 5 millones. Em, bueno, entonces este es un tema de SEDEMA que seguramente hay en otras ciudades. Entonces, Instituto de la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. Esto es opcional, es por si es un edificio, puede llegar a costar 120,000 pesos. Constancia de adeudo no predial, del predial,
228 pesos. Entonces estamos hablando que 120,000, en el caso de que fuera un edificio y que necesitaras la firma del corresponsable de estructuras, pero en este caso no, porque es una casa. Constancia de adeudo por los derechos del suministro del agua, 200 pesos. Publicitación vecinal, ¿qué es? Pues es un documento que vas a poner, que te van a decir que van a poner vas a poner una lona en la calle diciendo qué vas a construir ahí para que tus vecinos lo vean y si ningún vecino se queja, te dan la licencia de construcción. Lo que hace mucha gente es poner una foto porque te dan la lona y tú tomas una foto, según esto, el día que la pusiste y el día que la quitaste, con el periódico para comprobar pues que son las fechas, que estuvo 2 semanas, que es lo que normalmente te piden que tengas ahí, y que en esas 2 semanas no se quejó nadie. Entonces lo que hace mucha gente es poner la lona donde dice que va a ser, le toman foto con el periódico del día donde la ponen y la quitan y el último día de las 2 semanas vuelven a poner la lona con el periódico de ese día y así dicen que son las 2 semanas y así ningún vecino se queja. Si se quejan los vecinos, pues te echan para atrás tu proyecto. Eso es en Ciudad de México. En otras ciudades no es tan complicado. En otras ciudades esto no lo hay y así. Pero bueno, manifestación de construcción tipo B. En este caso, normalmente pues se calcula por los metros cuadrados de construcción. Supongamos que costara y te dan un tabulador, lo que vas a pagar en tesorería, te van a dar un tabulador a ver, por cada metro cuadrado son 150 pesos. Tú tienes 800 metros cuadrados de tu casa, entonces te está costando tu licencia 120,000 pesos que pagas a tesorería. Entonces te van a cobrar la licencia de construcción en función de los metros cuadrados que tenga tu casa y por lo regular va en torno a los 150 a 200 pesos el metro cuadrado. Entonces estás hablando que una casa de 800 metros cuadrados te va a costar 120,000 pesos como mínimo. Y el gestor nos cobraba 80,000 pesos. Elaboración del programa de protección civil. Esto pues son salidas de emergencia. ¿Qué tiene que hacer la gente? Que son muy estrictos en este aspecto y nos cobran 120,000 por el trámite. Y responsiva del director responsable de obra, el DRO, el que firma los planos. En este caso era una obra de ampliación y modificación y publicitación vecinal, o sea, una licencia de remodelación, que nos cobraban 100,000 pesos para el DRO. Y después honorarios por el aviso de terminación de obra, 30,000. Y bueno, entonces estamos hablando que de gestoría, el gestor, por sus trámites, se lleva 500,000 pesos. De costos extraordinarios, mordidas, 80,000 pesos, ¿no? Que aquí viene la publicitación vecinal y así. Y de gastos de tesorería serían 300,000 pesos, porque recuerden que aquí no viene el precio de la licencia de construcción, porque va en torno a los metros cuadrados de la casa, pero supongamos que era una casa de 180 o 190 metros cuadrados, serían aproximadamente 150,000 pesos. Entonces estás hablando que serían 300,000 pesos. Entonces aproximadamente son 700 a 800,000 pesos la licencia de construcción de una casa aquí en Ciudad de México. Esta casa, evidentemente, es una casa grande. Cuánto, Les voy a enseñar qué casa es para que vean un poquito de qué pedrada estamos hablando, porque pues así es una casa grande. A ver, trabajos. A ver, ¿dónde está? Permítanme. Esta casa que ya voy a empezar a construir, afortunadamente. Y ya estamos en eso. Es esta casa. Está en Pedregal de San Ángel, una zona muy bonita aquí en Ciudad de México, y vamos a hacer esta casa. Díganme, ¿les gusta este estilo de arquitectura, una arquitectura curva? En mi caso, a mi cliente le gusta mucho. Este es un proyecto, estos son renders ya bien viejos que ya evolucionaron bastante, pero en esto estamos apenas diseñando. Cambió un poquito la fachada, pero en general así es el concepto. Eh, Evidentemente, esto es en Ciudad de México. Ahorita vamos a ver un ejemplo de otras ciudades. Yo en Ciudad de México no hago los trámites. Yo contrato a un gestor muy experimentado porque son muy complicados y no cualquiera los saca.
necesitas tener palancas, necesitas tener relaciones para poder sacarlos en un buen tiempo. Si no, te puedes llevar años, años en un trámite aquí. Yo no los hago en Ciudad de México. En cualquier otra ciudad sí que los hago. Déjenme mostrarles otro ejemplo de otra ciudad. A ver, permítame un momento, estoy. Por ejemplo, se me trabó, es que no sé por qué se traban los PDFs. Mientras voy contestando lo que están mencionando. Eh, dicen, la licencia, a ver, me comentan que cuando el proyecto no cumple con el reglamento, es viable iniciar la obra y que lleguen y te la clausuren para poder solicitar la regularización y así ya te dejan construir aunque no respete el reglamento. ¿Te ha pasado algo así o te tocan un cliente que quiera una construcción que ya no entra en los límites COS, CUS y CAS? A ver, este, pues mira, no vas a poder, no te van a dar la licencia si el proyecto arquitectónico viene mal y no te van a dejar construir, porque ellos tienen que firmar esos documentos. Lo que ellos te van a hacer, Francisco, es, te van a hacer que tu proyecto cumpla y que te firmen los planos conforme tu proyecto está cumpliendo. Y ya si tú quieres no seguir los planos y hacer otra cosa, te van a, te van a decir que, no, pues yo le di el permiso porque estaba cumpliendo y él hizo otra cosa. Y sí puedes regularizar, pero es un trámite que puede llegar a tardar hasta 2 años y ser costoso. Entonces, de regularizaciones sí puedes hacer, pero nunca te van a firmar unos planos que estén mal, porque ellos se van a la cárcel. Lo que pueden hacer es firmarte los planos bien y ya darte chance de que tú no sigas los planos. Pero si hay una queja de un vecino, ellos ya no pueden ayudarte y te van a clausurar. ¿Por qué? Porque mientras nadie se queje, ellos se pueden salir con la suya y tú también si estás haciendo las cosas chuecas. Pero si se quejan los vecinos, ya a ellos los exhiben y a ti también y te van a clausurar y ellos se van a desentender de ti. Nunca puedes confiar en un funcionario de esos. Ellos te van a traicionar si su pellejo está en riesgo. Por ejemplo, eh, este es el trámite de una licencia de construcción de, para una casa que estoy construyendo actualmente. Vean la diferencia de precio. Aquí, ¿qué nos pidieron? Es en Playa del Carmen. Constancia de uso del suelo, o sea, ¿qué se puede construir aquí? 5,000 pesos. Cédula catastral del predio ante la dependencia de la tesorería, o sea, número y estas cosas, 5,000 pesos. Licencia de tala y desmonte, en este caso quitar los árboles. Vean cómo en esta ciudad, en Playa del Carmen, me cuesta 5,500 pesos quitar los árboles contra 5 millones. Licencia de construcción de obra nueva, 5 millones, digo, 5,500. Elaboración de expediente, esto es en cuanto a precio, pero hay que pagar otras cosas en la tesorería. Elaboración de expediente para la CFE, 3,500. Y elaboración de expediente de presentación ante la dependencia de agua, 3,500. Y estudio de mecánica de suelos, 11,000. Estás hablando, no se los contratamos. Estás hablando que el trámite nos costó, no sé si se los contratamos, perdón. Sí, el trámite nos costó, porque aquí hay como hay cenotes, entonces estás en este estudio para ver que no haya un cenote. Entonces nos costó 46,000 pesos de trámites, ya con firma de DRO. Estás hablando que en Ciudad de México nos costó, esto es solamente lo que cobra el gestor. En Ciudad de México nos costó 500,000 pesos, solo lo que cobra que es el gestor. Acá en Playa del Carmen y seguramente en otra ciudad nos cuesta o les cuesta 45,000 y además pagas la licencia, ¿no? Creo que la licencia fueron, no sé,
30,000, 40,000 pesos a tesorería, más pagar los derechos de tesorería, que fueron pocos. Imagínense que máximo unos 60, 70,000 pesos máximo. Entonces estás hablando que 100,000 pesos de licencia contra 800,000 pesos. Tampoco son cantidades tan pequeñas, ¿no? Porque aquí lo que les acabo de enseñar es lo que cobró el gestor, pero pues hay que pagar la licencia, hay que pagar la tala de los árboles, hay que pagar varias cosas, y al final yo creo que máximo unos 90, 100,000 pesos, contra los 800 que sería en Ciudad de México. Díganme si creen que hay alguna diferencia de sacar una licencia en construcción en Ciudad de México a lo que acabamos de ver ahora. Dice, cuando quiere un cliente una ampliación, pero ya se usó el máximo de cost del terreno, ya no es viable la licencia para ampliación o remodelación. Pues en teoría no, ya no es viable. Entonces, pues la verdad es que te la tendrás que jugar a la brava. Entonces, pues la verdad es que poca gente, o sea, cuando es una remodelación de ampliación y estás en estas situaciones es complicado. A mí me pasó algo así en una casa que hice hace mucho tiempo en Coyoacán. Y ya estaba construido al 100% la casa. Era una casa que no habían respetado el COS ni el CUS y estaba construido al 100%. Intenté tramitar el permiso de construcción, fui a la alcaldía y me dijeron, oye, ¿sabes qué? No te vamos a dar la licencia. ¿Por qué? Pues porque pues, no tienes nada. O sea, que te hagamos, que te tramitemos la licencia, tendrías que tirar la casa y volverla a hacer. Y ahí pierdes lo que se llaman derechos adquiridos, que son los derechos adquiridos, pues que el costo que tenías al 100% de tu casa, pues ya lo adquiriste, o en algunos casos, pues que tengas más niveles, pues ya los adquiriste. Entonces, te recomendamos, fue lo que me dijeron directamente en la alcaldía, pues que te la eches ahí sin permiso. No te molestamos, o sea, les caí bien a la señorita. Dije, no te molestamos, échatela a la brava. O sea, literal, les caí bien y me dijeron, ve, échatela así. En esa época estaba muy chavo, entonces, pues igual este, pues no sabían de qué presupuesto iba a ser la remodelación. Fue una remodelación de un gran presupuesto. Pero, pues así me lo dijeron directamente, no te vamos a poder dar la licencia, échatela a la brava. Eso seguramente te lo van a dar. Ellos no te van a firmar algo que los comprometa, no te van a firmar algo que los comprometa, porque se cae algo, algo sale mal, ellos se van a la cárcel. Entonces, lo mejor que te pueden hacer va a ser darte permiso y en el mejor de los casos no te cobran nada, pero en otros casos te van a cobrar una mensualidad o algo por no clausurarte. No sé si están aprendiendo. ¿Cómo vamos? Puntos a recalcar con el tiempo. Bueno, ya lo vimos esto. Vamos a hablar de los permisos. Algunos de los permisos que te piden para poder comenzar una obra nueva son el uso de suelo, que ya vimos que es, alineamiento también, factibilidad de servicios también, sistema alternativo, demolición, en el caso de que vayas a demoler algo que exista anteriormente en el predio, publicitación vecinal, manifestación de construcción y el artículo 62, que eso no les he dicho qué es, y no les voy a spoilear, esto les va, si quieren aprender algo que les va a servir mucho, quédense hasta que lleguemos a este punto. Eh, y bueno, estas son algunas de las secretarías en donde se sacan estos documentos. ¿Qué es el uso de suelo? El uso de suelo nos dice las actividades permitidas en el terreno, de acuerdo a las normas urbanas de la Ciudad de México. ¿Dónde se tramita? Lo puedes tramitar en la SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o sea, en la Secretaría de Desarrollo Urbano de tu ciudad. En todas las ciudades vas a necesitar sacar ese trámite. Esto no es exclusivo de la Ciudad de México. ¿Qué dice? Nos dice si el predio es habitacional, mixto o comercial, oficinas, centro de barrio, cuántos niveles se pueden construir, el área libre con la que se debe de contar, el costo es de 2,000 pesos aproximadamente, más la gestión. Este trámite es de los más fáciles que hay que hacer en donde cualquiera de ustedes los puede hacer. El problema es que se tarda mucho tiempo y en algunos casos, al menos en Ciudad de México, en Playa del Carmen, todo esto lo hicimos de volada, pero en Ciudad de México tienes que pagar
Si estás en una zona pues de lujo, como por ejemplo la casa que les enseñé, o en una zona, o vas a hacer algún edificio de departamentos, te lo van a atorar para que se tarde y les pagues dinero. Pero en otras ciudades, por ejemplo en Playa del Carmen, como es una casa pequeña y porque no hay tanta corrupción, pues ni siquiera me nos pidieron ni un centavo. Pero en la otra casa que les enseñé, pagamos 30,000 pesos para que nos dieran el uso del suelo. Si no, nos podemos tardar un año ahí. Entonces, pues es muy triste, ¿no? Pero, ¿qué es el uso del suelo? Dice la calle, el nombre, la manzana, y te dice, esto es lo que te tienes que fijar. Mira, dice zonificación, centro científico que mediante el derecho del corte del programa, ok, bueno, que esto es lo que te vas a fijar. Dice H320M. ¿Qué quiere decir? 20% de superficie de área libre. Esto es el 20. O sea, tienes que dejar el 20% de tu terreno de área libre. Si tu terreno mide 100 metros, tú tienes que dejar 20 de área libre. El terreno tiene 364,48 metros cuadrados, esto te lo dice ahí mismo, y 80% de superficie de desplante. Entonces, digo, tienes que usar el 80% de tu superficie máxima, o sea, como el 80, o no puedes usar el 100%. O sea, 91,12 metros cuadrados, superficie máxima de construcción. Me están dejando 1,093 metros cuadrados máximo de construcción. ¿Qué es lo máximo de construcción? Cosas que estén techadas. Y el número máximo de viviendas permitidas son 9 viviendas. Entonces, H, que significa habitacional, tres niveles, 20 que es 20% de la libre, y aquí me va a decir cuántas viviendas. En algunos casos, en el uso de suelo, nos van a decir otra información. Nos van a decir, por ejemplo, por estar en esta calle te vamos a dejar construir más niveles, ¿no? Lo que me pasaba en un edificio que hacíamos, que todo era 3 niveles, pero decía, pero aquí había unas notas donde decía, pero como está en la calle Emiliano Zapata, que era la calle del terreno, en esa calle se rompe la regla de los 3 niveles y puedes hacer 12 niveles. Entonces, esto es lo que te va a decir qué puedes hacer. Y esto lo tramitas en desarrollo urbano. Dice, estacionamiento, todo lo que te permite hacer uso de suelo H, habitacional, unifamiliar, habitacional, plurifamiliar, servicios, garitas y caseta de vigilancia, representaciones de diplomáticas o consulares estatales. Entonces, aquí te dice qué tipo qué es el uso del suelo. En nuestro caso, nos vamos a fijar en el H, que es el que tenemos. El servicios es otra cosa, infraestructuras es otra. Pero luego hay algunas notas como las que les comenté. Dice habitacional 3 niveles, máximo de construcción 20%, vivienda por... bueno, más bien aquí estaría lo que les acabo de decir. Dice zonificación H3, habitacional 3 niveles, máximo de construcción 20%, mínimo de área, densidad media, o sea, que lo mínimo que tiene que tener la vivienda que vas a hacer ahí, o sea, los depas que vas a hacer ahí, tienen que ser el más chiquito, lo mínimo que tiene que tener son 50 metros cuadrados. Y aquí nos diría lo que les dije, la excepción. Aquí va a venir alguna excepción. Si viene alguna excepción, pues aquí lo dirá. Em, en Ciudad de México, ¿cómo le hacemos? Le hacemos, voy a meterme a esta página para que la vean. Permítanme. Si tú no, este es un documento oficial, el documento de uso de suelo, pero tú puedes, si quieres comprar un terreno que te pueda parecer interesante y no quieres tramitar todo esto para saber qué puedes construir ahí, puedes consultarlo previamente en la CEDUBI. La CEDUBI pues es la Secretaría de Desarrollo Urbano, como lo había mencionado, y tiene al menos en Ciudad de México, cada ciudad deberá de tener deberá de tener su visor urbano, o algunas ni siquiera lo tienen, la verdad, pocas lo tienen. A ver, déjenme buscar uso de suelos, que esta página no funciona muy bien. La verdad es que siempre se traba, pero pues a veces funciona. Permítanme. Es el visor urbano.
Bueno, es que siempre está trabada esa página, es lo malo. Pero bueno, aquí hay un visor urbano en donde te van a decir equipamiento, qué es cada cosa. Este es de la Secretaría de Movilidad. Pero este es el que les digo. Este es de la Ciudad de México y ustedes pueden buscar su terreno y poner el número de cuenta catastral, el domicilio. Vamos a buscar una alcaldía. Vamos a irnos a Coyoacán, Colonia. Vámonos a la colonia. Vamos a una que esté cerca de aquí. Bueno, yo no vivo en Coyoacán, yo vivo en vamos a Tlalpan. Colonia. A ver, vamos a ver. Ah, vamos a ver calle y pones el número. Puedes ponerlo por coordenadas. Y aquí te sale tu terreno. Y tú le picas, a ver, aplica jardines en la montaña, Tlalpan, 180 tal. Yo no vivo aquí, pero nada más le pise porque está aquí cerca. Y ves, y te sale un visor donde dices, ok, esta es la dirección, que se puede hacer habitacional, 3 niveles, área libre 50%, vivienda mínima no te dice todavía, densidad muy baja, una vivienda cada 200 metros cuadrados de terreno. Estás diciendo que por cada 200 metros tiene que haber una vivienda, superficie máxima de construir 297 metros cuadrados, números de vivienda uno. Entonces, y vas a ver aquí los usos que le puedes dar al terreno, vivienda, habitacional y plurifamiliar. Entonces, tú vas a ver, poder investigar un terreno desde internet antes de hacer el trámite que yo les acabo de enseñar. Pero el problema es que esto luego no está actualizado, pero esto te va a dar una idea muy cercana de qué puedes, para qué te puede servir tu terreno. En Guadalajara sé que lo hay, es el visor urbano, en Monterrey seguro también. En otras ciudades, la verdad, lo siento mucho, pero no lo hay. Pero pues que sepan que existen para que le exijan a sus autoridades que les pongan esto. De lo contrario, pues simplemente ve si vas a comprar un terreno, tramiten ese uso de suelo antes, que tiene una vigencia de 2 años, y que puedan ver qué pueden hacer en su terreno antes de comprarlo, que será en papel y se verá como esto. Nada más que una hoja mucho más larga con un montón de anotaciones más. Pues hay tipos de suelo, está el habitacional con comercio en planta baja, habitacional mixto, habitacional con oficinas, equipamiento, que pues serán, pues no sé, algún pozo de agua, entre algunas otras cosas, industria, áreas verdes, espacios abiertos, centros de barrio. Y bueno, esto es el formato para sacar el uso de suelo. Esto era anteriormente, ahorita ya lo haces digital. Metes toda esta documentación, calle, nombre, número de folio, datos de la escritura, entre muchas otras cosas. Y al final te dan esto. Dicen, se tarda aproximadamente 20 días. No, eso sería ideal, pero puede ser tardar más. Y puede y ya ampliaron algunos y ya puede durar un año. El uso de suelo online es lo mismo. Y vámonos con el alineamiento. ¿Qué es el alineamiento? El uso de suelo es qué puedes hacer en tu terreno. El alineamiento y el número oficial es el documento que delimita las colindancias del inmueble respetando la vía pública. Además, nos recalca las restricciones de construcción y nos da el número oficial que corresponde al predio. ¿Dónde tramitar? En la alcaldía. ¿Qué dice? El número del predio y en dónde está y cuáles son las colindancias. Cuesta 2,500 pesos aproximadamente y te piden a veces la gestión, lo pagas o lo puedes hacer tú y a veces te piden mordida. No los quiero espantar con los de las mordidas. Seguramente si no eres de Ciudad de México no vas a tener problemas con eso de las mordidas, pero en otros casos sí. A ver, yo aquí me ha tocado dar mordida, en otros casos no. Y bueno, en otras ciudades no. Y bueno, ¿esto qué haces? Pues haces un croquis a mano de tu terreno o a computadora. Bueno, más bien lo haces a mano y ellos ya te lo entregan a computadora y te dan, a ver, este es tu terreno y tiene tal número y ya. Eh,
Y bueno, ya existe la ventanilla única, que es un lugar en donde puedes subir los documentos digitales, pero básicamente es lo mismo. Vamos a hablar de la prevención y desahogo. Recordemos qué eran las prevenciones y desahogos. La prevención es cuando tú estás tramitando tu licencia de construcción y te dan alguna llamada de atención de que cambies el proyecto. Y el desahogo es la contestación que les haces. El formato de solicitud de constancia de alineamiento y número oficial en dos tantos por ambas caras, debidamente requisitado, firmado y corregido. Datos de la persona moral. Bueno, esto es lo que tienes que poner para la licencia, que te los voy a mandar. Pero, a ver, normalmente para la constancia de alineamiento y número oficial te van a pedir esto: el formato, los datos de la persona moral, indicar la cuenta catastral, rectificar el folio de inscripción al registro público de la propiedad y comercio y fecha de otorgamiento. Esto es lo que te van a pedir para el alineamiento y número oficial, que a veces nos dan una prevención y un desahogo. No siempre pasa esta licencia y es donde nos hacen el cuento largo. Después, rectificar las medidas y linderos del terreno y presentar los documentos con el que se acredite que la propiedad es tuya, que te entregan. En teoría, se tardan 6 días y tiene una vigencia de 2 años esto. Pueden tardarse de 3 a 6 meses o más si no les das mordida. Te dicen, oye, no, pues es que estamos saturadísimos, saturadísimos, así te dicen, ¿eh? Me voy a tardar un ratote porque estamos saturados. Es lo que te dicen y lo que me han dicho en la alcaldía, porque yo he ido a presionar y es lo que te dicen y pues les vale, lo que quieren es dinero. Eh, ¿Qué errores comunes puedes tener al tramitar tu alineamiento y número oficial? La distancia del predio a las siguientes esquinas. Te van a pedir que hagas un dibujo del predio y que midas cuánto mide de tu casa a las esquinas. Si te equivocas, va para atrás. El folio real y su fecha de inscripción. A veces está mal eso, y la cuenta catastral también. Entonces, fíjate que pongas esos datos bien. Esos no tienen gran ciencia, simplemente los tienes que poner bien y no te van a rebotar nada. Y te van a entregar la constancia de finalización de trámite. Y bueno, vamos a hablar de otro trámite, que es la factibilidad de servicios hidráulicos, que seguramente en tu ciudad existe, al menos sé que en Monterrey sí está, en Guadalajara sí está. Quizá no le llaman como yo le estoy llamando, pero sí que lo tienen que hacer, que es certificar con la compañía de agua que puedes tener agua. Si es obra nueva, pues que te pongan el agua, o si ya existe, pues que ya tienes la toma de agua hecha. ¿Dónde se tramita? En Ciudad de México, en SACMEX. En tu ciudad, pues no sé, por ejemplo, en el Estado de México hay como 4 empresas de agua: Guapas, Zapasa, entre algunas otras. ¿Y qué dice? Nos indica si las condiciones existentes nos permiten conectarnos a las redes públicas, a la red sanitaria e hidráulica, o si ya está, si es una remodelación, si ya está conectado. Es lo único que te piden. Em, Puedes nada más poner los documentos de tu casa, o sea, pones, pues, ¿cómo se llama? Haces como si hicieras el trámite eléctrico. Esto es muy fácil. Lo haces en línea también. Una vez que te dicen que ya está aceptada la factibilidad, te pueden cobrar de dos formas: una cantidad por metro cuadrado de construcción, que pueden ser 400 pesos el metro, o en especie. El tiempo de entrega es de 3 a 4 meses. El sistema alternativo, ¿qué es el sistema alternativo? Es cómo captas el agua pluvial de lluvia a, al subsuelo o a una cisterna. Haces un proyecto de ingenierías y listo. Lo metes, te lo autorizan y listo. Lo metes a SACMEX en este caso. Y en otros lugares también. En otros lugares no te lo piden que lo metas a SACMEX. En otros lugares simplemente el condominio donde vas a construir, por ejemplo, en Estado de México o en Playa del Carmen, el condominio te lo pide. No te lo pide el gobierno, pero sí te lo piden.
Entonces hay que tenerlo. ¿Qué requisitos de trámite? Necesitamos los documentos de identificación de la persona, eh, el uso de suelo, el alineamiento y número oficial. Entonces, el uso de suelo y el alineamiento y número oficial son los dos primeros trámites que te van a pedir para todo, en cualquier ciudad. Entonces, es importante, pues, sacarlos antes de hacer cualquier otra cosa. Después te van a pedir la memoria de cálculo del proyectos del sistema alternativo y consultar y también te permiten consultar la guía técnica para que tu ingeniero haga bien ese sistema. Y bueno, aquí está la guía técnica para la elaboración del sistema alternativo. Hay una guía que tú puedes consultar. Te va a decir tipo de coladeras. Son los planos que ya les he enseñado anteriormente. Cisternas. Y tu ingeniero debe trabajar con base en esto. Aceptado. Debes de presentar todos los planos en una USB impresos. A la semana te entregan planos y memorias selladas con el escrito de aprobación. A ver, todo esto se puede ir de 3 a 4 meses si no das mordida. SEDEMA, pues ¿qué es la SEDEMA? Es la Secretaría de Medio Ambiente, trabaja en 5 rubros para la protección del entorno ambiental y promueve un desarrollo sustentable del medio ambiente. ¿Dónde se tramita? Pues en SEDEMA. En este caso, ¿qué dice? Nos da un plan de manejo de residuos de la construcción y demolición, en primer lugar, y nos autoriza el derribo de árboles y verifica que las áreas verdes se cumplan. Esta es una licencia de afectación de arbolado, pero como se los comento, es carísimo en Ciudad de México. En Playa del Carmen nos cobraron como 30,000 pesos y ya, o sea, baratísimo, y tirar pues la selva, o sea, literal allá les vale. Y en Ciudad de México te vas al tambo o a la cárcel si tiras un árbol, porque pues evidentemente ya está muy deforestado por aquí. En Playa del Carmen, si se pusieran tan estrictos, pues nadie construiría allá y se apaga la economía, ¿no? Autorización de afectación de arbolado. El pena de 5 meses a 10 años si quitamos de prisión, si quitamos árboles. Multa por árbol de hasta 207,000 pesos. Por árbol. Estamos hablando que por árbol, si quitas 10 árboles, pues ya te llevaste 2 millones de pesos. ¿Cuándo se autoriza? Dependiendo de la cantidad de árboles que se deban de podar, se debe de reponer cierta cantidad de otros árboles. Entonces estás hablando que te van a cobrar ya sea una multa o un permiso y además tienes que poner árboles. De igual forma se basa en qué árbol se taló. Si hay árboles, aquí más o menos los clasifican. Los árboles, hay unos que parecen árboles pero no son árboles, que son muy fibrosos. Los que son muy fibrosos no los categorizan como árboles, entonces los puedes tirar. Y los que son como un poquito más duros, esos sí los toman como en cuenta como árboles. Entonces te van a decir, a ver, este no importa, tíralo, este sí, y así. A ver, tip, ¿cómo le hacen los constructores que tiran árboles en Ciudad de México? Lo que les dije, no se van por la sedema. Primero antes de empezar la licencia, tiran los árboles para, con un permiso por la alcaldía, para tirarlos. Porque es como, oye, yo ya vivo aquí y me están afectando mi casa o están enfermos. No es lo mismo decir eso a decirles, oye, voy a hacer unos edificios de departamentos y quiero quitarlos. Ahí como que se ensaña un poquito el gobierno contigo y te cobra más. Residuos, vamos a hablar de los residuos. Normalmente cuando tú sacas una licencia de construcción te van a pedir que saques una carta en donde la persona que te va a sacar el escombro de tu casa o de tu construcción va a tirar los residuos a un tiro certificado. ¿Qué es un tiro certificado? Pues es un lugar en donde está autorizado que se van a reciclar o que le van a dar un buen tratamiento a esos escombros y que no lo estás tirando en el bosque, en donde estás afectando el medio ambiente. Así de sencillo, es lo único que nos van a pedir. Y vamos a ver un pequeño video de concreto reciclado.
de los países en desarrollo presenta. El crecimiento económico de los países en desarrollo como México exigen enormes inversiones en infraestructura. En este proceso y con las diversas actividades que realiza la industria de la construcción, se generan grandes cantidades de residuos de la construcción y demolición, que impactan negativamente al medio ambiente. Sin embargo, tienen un gran potencial de reuso y reciclaje. La norma ambiental del Distrito Federal, NADF-007-RNAT-2004, establece los lineamientos para la clasificación y manejo de los residuos de la construcción en el Distrito Federal y menciona los posibles usos de los agregados reciclados en diversas obras de ingeniería civil, privilegiando su uso en lugar de los naturales. México produce 30,000 toneladas diarias de residuos de la construcción y de ellas 7,000 se generan solamente en el Distrito Federal. Lo que genera la Ciudad de México en 2 meses es equivalente a llenar la Alameda Central a la altura del hemiciclo. Dentro de este contexto, en 2004 se funda Concretos Reciclados, empresa 100% mexicana, como la primera planta en México y en América Latina dedicada al reciclaje de los residuos de la construcción y demolición. Concretos Reciclados tiene una capacidad de producción de 2,000 toneladas diarias y provee a la industria de la construcción con nuevos materiales reciclados de máxima calidad y elaborados con la más alta tecnología. Nuestro proceso de reciclaje inicia con la recepción del escombro, es decir, la llegada de los materiales aptos para el proceso. Estos residuos deben estar libres de materiales indeseables que disminuyan la calidad de los productos reciclados. Para ello, se realiza una pepena al escombro con el objeto de eliminar los residuos contaminantes. Para su recepción contamos con 4 almacenes. Almacén de concreto simple o armado. Almacén de materiales mezclados, donde se depositan morteros y concretos, tabiques, mamposterías y cerámicos. Almacén de fresado de carpeta asfáltica. Almacén de arenas y arcillas, producto de excavaciones. Una vez que el escombro ha sido almacenado, los residuos alimentan nuestro equipo de trituración computarizado y manejado a control remoto que retira los materiales ferrosos a través de electroimanes. Este equipo cuenta con sistemas de aspersión para mitigación de polvos. En esta etapa, se reduce a un tamaño máximo de 3 pulgadas y de acuerdo al tamaño del agregado deseado, se puede incluir una trituración secundaria. La siguiente etapa del proceso consiste en la clasificación del material de acuerdo a la granulometría deseada. La doble cama vibratoria de los equipos de cribado permite clasificar 4 curvas granulométricas diferentes. Contamos también con conos de trituración que nos permiten producir agregados de gran calidad con la proporción deseada de finos. Las trituradoras de impacto McCloskey y Robotmaster cuentan con la tecnología más avanzada y pueden realizar una triple función: trituración, recirculación y cribado, permitiendo la producción de un producto final con un solo equipo. El segundo equipo es más pequeño y no requiere de gran espacio. Esto lo convierte en el equipo idóneo para reciclado en sitio. Nuestros productos tienen múltiples aplicaciones en las obras de ingeniería civil porque reducen los costos de adquisición, así como la utilización de agregados naturales. Además, contribuyen a la preservación del medio ambiente al minimizar los sitios de disposición final de estos residuos. El inventario de nuestros almacenes tiene la capacidad suficiente
para satisfacer la demanda de todos nuestros productos y pueden ser empleados de acuerdo al cuadro 2 de la norma ambiental del Distrito Federal NADF-007-RNAT-2004. Todos nuestros equipos son móviles. Nuestro servicio de reciclado en el lugar de la demolición ofrece la ventaja de ubicarse temporalmente en los centros de generación de residuos, con el consiguiente ahorro en el costo de transporte del escombro, cuotas de vertido, transporte de agregado reciclado y precio de compra del mismo. También proporcionamos el holograma infalsificable de constancia de recepción y el sellado del Plan de Manejo de Residuos para la Secretaría del Medio Ambiente. Concretos Reciclados ha participado en múltiples proyectos, entre los que destacan la línea 12 dorada del metro, Parque Bicentenario ex Refinería 18 de Marzo, segundo piso de la Autopista Metropolitana del Sur. En nuestro compromiso por promover la construcción sustentable y la cultura ambiental, Concretos Reciclados trabaja en conjunto con diversas instituciones nacionales e internacionales. Asimismo, apoya académicamente a estudiantes universitarios con visitas a la planta, patrocina cursos de capacitación y asesora la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado, algunas de ellas con importantes reconocimientos. Actualmente, Concretos Reciclados colabora con el Instituto Mexicano del Transporte en un protocolo de investigación para evaluar la aplicabilidad de los agregados reciclados en la construcción de pavimentos. Concretos Reciclados es una empresa de innovación tecnológica que garantiza el cuidado del medio ambiente y facilita el cumplimiento de las leyes sobre la base de una construcción sustentable en beneficio del país y de su gente. Dice Alejandrina, tengo una duda. ¿Qué trámites están sin caducidad? Por ejemplo, alineamiento número oficial, compatibilidad de urbanística, etcétera. ¿Y cuáles si tienes que renovar en general forzosamente y en el trámite para licencia de construcción? Todos tienen caducidad. Como mencioné anteriormente, alineamiento número oficial, uso de suelo, tienen de 1 año a 2 años de caducidad. La licencia de construcción puede durarte 6 meses y la tienes que renovar, o puede durarte más en otras ciudades, puede durarte hasta 1 año. En Playa del Carmen nos duraba 6 meses la licencia, en Morelos nos duraba 8 meses, en Estado de México nos duraba 1 año. Entonces, todas, dependiendo en dónde estés construyendo, van a tener diferencia de caducidad, pero todas tienen fecha de caducidad. ¿Qué pasa? No es lo mismo pedir una prórroga de licencia de construcción a volverla a tramitar desde cero. Entonces puedes tramitar la prórroga antes de que se te acabe. Y el alineamiento número oficial, pues simple y sencillamente lo tienes que volver a tramitar. Todo tiene fecha de caducidad y hay que volverle a darle pues su trámite nuevamente. Porque puede que haya cambiado el uso de suelo, puede que hayan cambiado varias cosas y hay que tramitarlos nuevamente. Pero en general así son. O sea, el peor escenario son 6 meses de licencia de construcción, y alineamiento y uso de suelo 1 año. Dicen, de casualidad, ¿sabes el procedimiento para fusión o división de predios? Para antes de construir, ya sea en dos terrenos o un terreno dividido, para construir en cierta superficie. No, la verdad, yo no domino ese tema. Ya lo hemos hecho varias veces. Hemos hecho un montón de cosas bien complicadas. En lo particular, el que domina ese tema muy bien es mi papá, porque él lo ha hecho. Digo, él es arquitecto y ha hecho eso. Hemos hecho edificios. Es tardado, es luego medio complicado, pero sí se puede sin ningún problema. No, no, yo no domino ese tema, Francisco.
Si estás pensando en algún proyecto de ese tipo, puedes marcarme y podemos hacer una conferencia con mi papá y que él te explique cómo es. Ese es un poquito más complicado. Eh, Publicitación vecinal. ¿Qué es? Es el permiso para dar aviso a los vecinos que se realiza una obra en ese lugar, donde se tramita en la alcaldía. ¿Qué dice? Se coloca una lona al exterior del predio, debe decir los siguientes datos: superficie de construcción, número de niveles, si es obra nueva, remodelación, demolición y dirección del predio. ¿Esto qué quiere decir? Que tú le vas a decir a los vecinos qué vas a hacer. Es lo que les comentaba. Y si no se quejan, te dan la licencia. Si se quejan, pues ya te rebotan. Entonces, se pone la lona, así como se ve aquí, por 15 días. Si en 15 días no se quejan, ya la armaste. ¿Qué hace la gente? Pues le toma foto el primer día y la foto el último día. Y los demás días no la pone, porque imagínate que se queja un vecino con el que estás ensañado, y por eso ya pierdes tu licencia. Demolición. ¿Qué es? Es el permiso de demoliciones para construcciones mayores a 60 metros cuadrados. Si es menor, se puede ingresar un artículo 62. ¿Qué es un artículo 62? Es un artículo que te permite construir construcciones menores a 60 metros cuadrados sin permiso de construcción. ¿Dónde se tramita la demolición? En la alcaldía correspondiente. ¿Qué dice? Te da luz verde para empezar a demoler, básicamente. Estos son los formatos, pero ya todo es digital. Y por ejemplo, dice aquí es una dirección tipo de obra, demolición y excavación. Es una licencia muy rápida de sacar, solo llenas tu formatito y listo. Todas te van a pedir alineamiento y número oficial. Entonces tienes que hacer los trámites previos. Van a venir en la hoja de requisitos, alineamiento y número oficial. Y bueno, aquí vemos una demolición. Manifestación de construcción, pues es la licencia de construcción y se saca en tu alcaldía o palacio municipal. Hay tipos de manifestaciones de construcción. Está la tipo A, B y C. La A es casa habitación de hasta 120 metros cuadrados, una sola vivienda. La B va de 120 metros cuadrados a 5,000 metros cuadrados de uso distinto al habitacional o hasta 10,000 metros cuadrados de vivienda. Entonces, en la B entra uso diferente habitacional y además vivienda de 120 hasta 5,000 metros cuadrados, de uso distinto, y hasta 10,000 de vivienda. Y la C son habitacional mixto y proyectos como, pues estos, o sea, son torres ya mucho más grandes. Este es el formatito. Digo, estos ya ni los vemos porque ya es digital todo, pero este es el formatito que te hacen llenar. ¿Qué solicitan en la manifestación de construcción? O sea, la más común es la tipo B, porque son construcciones grandes, pero tampoco gigantescas, ¿no? Se necesita llevar todo el expediente firmado por DRO, te van a pedir todo lo que ya hemos visto: alineamiento, número oficial, uso de suelo, factibilidad de servicios hidráulicos, sedema, tala, desmonte, depende de la ciudad, y todo firmado por el DRO. Y bueno, ya para ir cerrando este tema, este es el permiso que sacas cuando no vas a, este es un permiso muy fácil de sacar, que es para remodelaciones o cosas pequeñas o solamente cambiarle acabados a tu casa. Si nada más le vas a cambiar acabados, sacas el artículo 62 y ese artículo te deja cambiarle acabados o ampliar tu casa no más de 60 metros cuadrados. Ese en teoría es gratuito, pero te van a cobrar que porque se está tardando mucho, no sé, 10, 20,000 pesos, y lo vas a tramitar. Y así de sencillo. Es no sacar un permiso, simplemente vas, haces una carta en donde dice qué vas a hacer. No, pues voy a pintar mi fachada, voy a cambiar el portón, voy a ampliar un cuartito, voy a hacer tal y tal y tal cosa, y te dan una carta que dice artículo 62 y te dicen, pues esta persona está haciendo esto, esto y esto, adelante. Y en teoría es gratuito, pero evidentemente pues nada es gratuito, porque si no les pagas un dinero,
van a decirte que se está tardando mucho porque hay mucha carga de trabajo y pues que te esperes. Y si lo que es más rápido, pues que te van a decir que pues tendrá que ser, que tendrás que pagarle un dinero. Esto es en Ciudad de México. En otras ciudades, invariablemente, pues probablemente será mucho más fácil. Aquí, ay, pues es un tema, el permiso de construcción, por eso se están yendo todos los desarrolladores grandes de aquí a otras ciudades. En general, el mercado inmobiliario ahorita está colapsado. Después de pandemia, o más bien en la pandemia, hubo pues el auge del desarrollo inmobiliario porque todo el mundo se fue a vivir a otras ciudades. Tulum pegó durísimo. Ahorita ya invertir en Tulum no diría una tontería, pero ya perdió plusvalía. Es algo que no, normalmente no pasa, o sea, que pierdas el valor de tu propiedad en Tulum, sí está pasando eso. Y entonces, eh, pues ahorita en general, pues no es un gran momento para los desarrolladores. Posiblemente regrese el momento porque estos son ciclos. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, qué piensan al respecto de lo que hemos estado platicando esta clase. Me gustaría saber su opinión o si tienen alguna duda, pues aquí estoy para responderlas. Bueno, pues si no hay comentarios, dudas, dice Alejandro, mucha burocracia. Así es, mi estimado Alejandro. Yo normalmente, por ejemplo, por una licencia yo cobro 60,000 pesos, ¿no? Cuando me piden algún cliente que la tramite y ya le incluyo la firma del DRO. Em, Hay un poco ahí para hablar así de licencias, porque yo no tramito licencias en Ciudad de México, solo en otras ciudades, porque en otras ciudades es más fácil que aquí. Entonces es curioso, ¿no? Que en la única ciudad en donde no tramito licencia es en mi propia ciudad. Pero para que se den una idea de los precios, ya vimos que había el Playa del Carmen 40,000 pesos, yo cobro 60, mi gestor aquí en Ciudad de México me cobra $500,000, obviamente sin los derechos y sin nada. Esto estamos hablando sin pagar la licencia, solamente de gestoría. Entonces, a mí me han cobrado 40,000, yo cobro 60 y hay otra gente que me ha cobrado $500,000 y se los hemos pagado. Las multas son muy grandes y depende qué tipo de multa tengan y por qué, pero puedes tardarte de 6 meses hasta muchísimos años dependiendo de por qué te clausuraron. Pero las multas son gigantescas. Entonces, imagínate, si es de por sí te están cobrando unas mordidas grandotas, imagínate cuánto te va a salir la multa. Pero bueno. Pues nos vemos el viernes para continuar con la clase de instalaciones eléctricas. Ya quedan como, yo creo que la próxima semana y quizá el próximo lunes y listo. Nos vemos el viernes. Que tengan un excelente cierre de semana.